Saludos a todos los que se conectan con Public Health Latam. Yo soy Dana Caicedo y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el cáncer de riñón. Y recordemos que esta es una proliferación de células que comienza precisamente en los riñones y también este cáncer está entre los 10 cánceres más comunes tanto en hombres como en mujeres. Para esto estamos con el doctor Carlos Cruz, quien es nefrólogo. Doctor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Todo bien, gracias a Dios. Darle las gracias por la invitación y tomarlo en cuenta para su labor tan importante de llevar información. Bueno, doctor, yo quiero iniciar preguntándole cuáles son los principales factores de riesgo de este cáncer, bueno, que están asociados con esta enfermedad. Bien, mira, bueno, de manera introductoria decir que esta charla la tenemos a propósito del Día Mundial del Cáncer de Riñón y decir que esas neoplasias, los tumores de riñón, ocupan del 2 al 3% de todos los cánceres que puedan padecer los seres humanos. El cáncer de riñón ocupa en cuanto a incidencia de 2 a 3%. Eh, ¿Cuáles factores de riesgo se han dado a conocer? El estilo de vida tiene mucho que ver con eso. También el hábito del cigarrillo, o sea, el tabaquismo, la obesidad. El paciente que es hipertenso tiene más riesgo de padecer cáncer de riñón y ciertas exposiciones, digamos, ambientales laborales, como la exposición al cambio y al asbesto. Ya el asbesto no se ve tanto, pero sí, cuando hicimos la revisión vimos que dentro de los factores de exposición está la exposición al cambio y al asbesto. Doctor, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes que pueden alertar sobre la presencia de este cáncer? Digamos, ¿qué pueden tener las personas en cuenta para de pronto mirar esta parte? Mira, a algunos pacientes se les diagnostica por hallazgo casual. Hacen alguna sintomatología de dolor y se le hace un estudio de imagen abdominal y se detecta alguna anomalía en la estructura renal. Pero ya cuando el tumor tiene un poco ya un tamaño considerable, el paciente puede presentar dolor en el flanco que le moleste, o sea, derecho o izquierdo, dependiendo del riñón. Puede presentar la sensación de masa o un bulto, sentírselo o palpárselo, puede presentar sensación de plenitud, o sea que si el tumor hace cierta compresión al estómago, podemos sentir que, que nos llenamos rápido a la hora de ingerir alimentos y también algunos cánceres pueden dar eh, sangre en la orina, puede presentar hematuria. Que el paciente sienta o vea que su orina tiene sangre, curse con hematuria, pero básicamente dolor en el costado que esté del lado que le afecte el tumor. Doctor, qué otros estudios o pruebas se pueden utilizar para diagnosticar este tipo de cáncer? Mira, el diagnóstico de cáncer se hace histopatológicamente. Para yo decir que un paciente tiene un tumor que es maligno, tengo que hacer biopsia, tengo que tomar una parte de ese tejido y analizar esas biopsias. Ahora bien, en el caso del riñón, las imágenes son muy importantes porque nos pueden dar un aspecto, por el aspecto yo puedo inducir si es maligno o benigno. Ahora bien, el diagnóstico definitivo es histológicamente, o sea, hay que hacerle biopsia y analizar ese tejido. Una de las razones por la cual se diagnostica más es el acceso más fácil a la tomografía abdominal. La tomografía axial computarizada es un estudio de imagen que en los últimos años ha sido muy asequible, incluso en países como el mío, tercermundista, y es un estudio muy importante a la hora de diagnosticar un tumor renal, porque podemos visualizar el riñón completo y las estructuras que tiene cerca, aunque no sean parte de las vías urinarias. Entonces, básicamente, el acceso a la tomografía nos va a dar una idea de la imagen y podemos inferir si es de origen maligno
o benigno. También la resonancia magnética es un método de imagen de mucha utilidad, incluso es el gold estándar para lesiones tumorales a nivel del riñón, pero no es tan asequible como por ejemplo la tomografía. Para ponerte un ejemplo, en mi ciudad, los dos hospitales más grandes tienen tomógrafo, pero no tienen cómo hacer resonancia. Hay que trasladarlo a otro centro. En cuanto a asequibilidad, la tomografía es más fácil y es muy importante o es de mucha utilidad a la hora de hacer el diagnóstico. Y recalco que el diagnóstico definitivo es con histológicos. Hay que analizar el tejido. Bueno, doctor, entonces pasa el diagnóstico, el paciente, bueno, le detectan qué tratamientos tiene disponibles o qué tratamientos hay en la actualidad para que se trate este cáncer. Mira, lo primero que hay que hacer, como en todos los tumores, es estadificar el paciente, saber en qué estadio ese paciente está en cuanto al tumor de riñón, para luego trazar el plan de trabajo. Por ejemplo, un paciente hay que ver si es localizado, si no ha hecho metástasis, luego que yo diagnostico el tumor o que sospecho de que tiene estirpe maligna, yo debo de hacer un screening completo de ese paciente para determinar si ese cáncer es primario o si es secundario de otro órgano o si ese primario no ha hecho metástasis. Evidentemente que la metástasis le agrega peor pronóstico no solamente al cáncer de riñón, sino a cualquier cáncer. Ya luego que tenemos definido el tipo de estadio donde está el paciente, tenemos opciones como quimioterapia, radioterapia y la cirugía que casi siempre se va a utilizar. Ya empezamos, eliminamos la lesión, luego vemos, a veces dentro del mismo procedimiento quirúrgico hay que ver los márgenes y a veces hay que extirpar el riñón completo, pero básicamente si el paciente no tiene metástasis, la cirugía a tiempo y tiene muy buen pronóstico. Entonces, en cuanto a tratamiento tenemos cirugía, que casi siempre la vamos a utilizar, quimioterapia y radioterapia. Doctor, y hablando de los tratamientos, ¿cómo ve usted cómo han cambiado esta evolución, de pronto nuevos medicamentos? ¿Cómo se ha llevado a cabo todo esto en cuanto al tratamiento para el cáncer, para este tipo de Sí. cáncer? Todo en medicina ha ido evolucionando desde los estudios diagnósticos y sobre todo el tratamiento, tratando de reducir los efectos secundarios. Antes, cuando estábamos en la universidad, siempre veíamos una gente con cáncer sin cabello, con mucha náusea, con mucho vómito, muy deteriorado, que el tratamiento deterioraba tanto o igual que la enfermedad. Ahora vemos que hay pacientes que tienen efectos secundarios de los medicamentos para el cáncer, pero no se deterioran tanto y obviamente eso mejora la calidad de vida y da más esperanza de vida, aumentando así la vida del paciente. Eh, Muchos casos, en el caso del cáncer de riñón, se resuelve con cirugía y no necesita tratamiento coadyuvante. Entonces, eso también es bueno porque luego de la recuperación de la cirugía, el paciente prácticamente vuelve a la normalidad. Sabemos que aunque hayan mejorado los efectos secundarios de la terapia coadyuvante, siguen teniendo efectos secundarios y el paciente pasa por un proceso de deterioro físico, pero también deterioro emocional. No es lo mismo que yo le diga a un paciente, mire, usted tiene un tumor y eso le va a cambiar la vida, y que con la cirugía se le resuelva, a que también haya que someterlo a un proceso de terapia coadyuvante. Eso deteriora mucho emocionalmente al paciente. Doctor, digamos que para usted, ¿qué tan efectiva es la detección temprana para poder mejorar las tasas de supervivencia en las personas? Bueno, ¿cómo te digo? No claro que la detección temprana en toda enfermedad es sumamente importante y reduce complicaciones futuras. No hay un método de screening para el cáncer de riñón
como por ejemplo para el cáncer cervicuterino, que las mujeres se hacen el Papa Nicolau, para el cáncer de colon, que yo puedo hacerme una colonoscopía, pero como te dije al principio, casi siempre por hallazgo casual, no estaría de más que cada cierto tiempo una persona con que sea población de riesgo, qué sé yo, se haga una sonografía abdominal por lo menos una vez al año cuando se haga su chequeo de rutina. Evidentemente, ahí podemos detectar cualquier anomalía temprana y tener un mejor pronóstico. ¿Y cuáles cree usted que es el mayor desafío actual para el manejo del cáncer de riñón, puntualmente aquí en Latinoamérica? Porque como mencionaba antes, pues países tercermundistas, de pronto hay tratamientos que se dan en otras partes o avances en estudios que se pueden dar en otras partes, pero ya llevándolos acá, digamos, a otras, Yo creo otro que, tipo de situación, yo creo ¿cuáles que, son esos desafíos? yo creo que el desafío más grande en sentido general para la salud de Latinoamérica es la educación. Inculcarle al paciente que debe de tener un estilo de vida saludable, porque coincidencialmente con este cáncer, se relacionan mucho los factores de riesgo a otras enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión y enfermedad renal, que es la obesidad, la hipertensión y los hábitos tóxicos. Los latinos, aún siendo países tercermundistas, tenemos un grado alto de obesidad. Y por eso tenemos tanta diabetes, por eso tenemos tanta insuficiencia renal, tanta hipertensión. Entonces, dentro de los factores de riesgo del cáncer de riñón está la obesidad, la diabetes y el estilo de vida poco saludable. Yo entiendo que el desafío más grande que nosotros podemos tener como país latino es la educación, la prevención e inculcar un estilo de vida saludable desde la niñez. Lamentablemente, la obesidad es la gran pandemia. Ok. Y doctor, ya para finalizar, quisiera dar otra recomendación, de pronto otro mensaje aparte de la educación, prevención. Quisiera mencionar algo adicional. Otra cosa que nosotros debemos de inculcar, y eso se debe de inculcar de las escuelas, que el individuo, aunque no sea médico o aunque no tenga relación con un médico, sepa identificar sus factores de riesgo. O sea, saber que si es obeso, tiene más riesgo de enfermedades, que si mi papá era diabético o tuvo un cáncer, yo tengo más riesgo y buscar ayuda o un chequeo más temprano. O sea, que tú, aunque no seas médico ni estés relacionado con el sistema de salud, sepa identificar tus factores de riesgo. Eso va a hacer que tú busques ayuda más temprano y vamos a evitar muchísimas complicaciones. Yo entiendo que es una tarea difícil, una tarea pendiente que debe ser involucrada las sociedades especializadas, las iglesias, las escuelas, la junta de vecinos, las casas comerciales, instituciones como ustedes que se preocupan por llevar información importante, obviamente, a un público en específico y al público que no le llega la junta de vecinos, los bomberos, todo. O sea, debemos de involucrar todos los estamentos de la sociedad y que hablemos el mismo idioma, porque probablemente tú le llegue a un público que yo no le llegue, pero el padre de la iglesia le llega a un público que no le llegas tú, y por al final de cuentas queremos lo mismo. Bueno, doctor Carlos Cruz, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy, por tan valiosa información y por supuesto seguir llevando todos estos contenidos para que la gente sepa y pueda concientizarse un poco más sobre el tema. Gracias a ustedes por tomarnos en cuenta y estamos abiertos siempre a este tipo de actividad que lo que busca es llevar la información importante a los que nos ven. Así es, doctor. Y a ustedes los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, @PHLatamES, y por supuesto que visiten nuestra página web www.somosphl.com. Será hasta la próxima.